Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través del @EcoTV Panamá. Esta noche en Eco 360 nos acompaña la licenciada Gisela Porras. Estamos hablando de impuestos y temas relacionados a políticas fiscales. En esta ocasión me gustaría entrar en el tema de la recaudación, pero referirnos puntualmente a la tercerización, porque ha sido un tema muy mencionado en los últimos años. Desconozco si había precedentes, Gisela, antes de esta tercerización a la empresa Cobranzas del Istmo, de que un ente privado cobrara o ejerciera el rol de cobrador de impuestos. Mira, sí había una figura que se llamaba el gestor de cobro, que se llama el gestor de cobros, está vigente, en donde el Estado daba las facultades a un tercero, generalmente un individuo en áreas de difícil acceso, para que hiciera la recaudación. Y muchas personas de la edad de mis padres, por ejemplo, hicieron esa gestión satisfactoria, personas naturales, y recibían el dinero. En esos tiempos yo recuerdo que a mí me tocó analizar algunos casos en donde ciudadanos contaban con un recibo oficial que entregaba uno de estos gestores de cobros, tenían un nombre en particular, no recuerdo si es gestores de cobros o recaudadores, y la plata pues no llegó nunca al tesoro, y estaba todo el tema de me debes o no te debo, o si esa persona estaba autorizada para recibir. Yo creo que en la empresa privada hablamos mucho de tercerizar servicios, y creo que el Estado, soy una convencida, hay servicios que debe tercerizar. Y creo que en la DGI pudiera haber servicios que pudieran ser tercerizados. Sin embargo, la cobranza, que es el core de tu negocio, tú no lo puedes tercerizar. Tú no puedes, si tú vendes zapatos, tú no tercerizas la venta de zapatos, porque eso es lo que tú haces. Si precisamente la Corte nos está diciendo que la DGI no puede no puede salir del brazo del Ejecutivo, porque recaudar es una función del Ejecutivo, entonces está reforzando todo este argumento de que tu core business, tu razón de existir, que es recaudar, no la deberías tercerizar. Yo entiendo la filosofía detrás, habría que analizar la eficiencia de ese cobro. Entiendo que el contrato tenía unas retribuciones que habría que verlo con números, ¿no?, importantes a favor del prestador del servicio. Porcentajes interesantes. Y entonces yo la pregunta que me hago, y hay varias cosas que están detrás, es, pueden hacerlo entonces varias empresas. Lo que yo no estoy de acuerdo jamás es con un monopolio, y que, que sea un privilegiado el que lo haga. Se tercerizó y había una sola empresa. Habría que analizar el costo, y sobre todo tenemos el tema de la confidencialidad. La ley de la DGI no permite dar a terceros información sobre la situación fiscal de los individuos, y se ha discutido públicamente toda esta situación que se ha dado de que el contrato permitía y tenías que, para poder completar la gestión de cobro, tenías que pasar al tercero la información. A mí me hubiera encantado hacerlo, pero cuando tuvimos que analizarlo y lo profundizamos, optamos por no hacerlo, precisamente porque... O sea, que fue un tema que se le dio análisis en el momento que estuviste a cargo de la DGI. Por supuesto que le dimos análisis a la posibilidad de ser más eficiente, pero al final siempre concluimos, es el core de mi razón de ser. Si yo no hago esto, ¿para qué estoy aquí? El Ejecutivo dicta, el Ministerio dicta la política pública, y que va detrás de la recaudación de impuestos, y el director de ingresos es el que debe hacer la gestión de recaudar. O sea, la ANIP o la DGI no está para dar política pública, es una función netamente técnica de servicio al ciudadano. Para recaudar y dar servicio. Y ojo, el tema de ingresos nacionales es profundo, y yo creo que la nueva legislación lo dejó bastante más claro de lo que está en el Código Fiscal o con el nombre de Dirección General de Ingresos. Cuando hablamos de ingresos no nos estamos refiriendo únicamente a los impuestos. Hay una función importante que lleva a cabo la DGI que pasa un poco desapercibida, y honestamente no se le presta y no le prestamos suficiente atención, y es la parte de la contabilidad tributaria del Estado, que guarda relación con todo el resto de los ingresos que recibe el Estado, sea a través de pagos de compañías privadas en las que mantiene acciones, como dividendos, tercerizaciones, los fondos consulares, los pagos de concesiones y una serie de cosas que nunca
por lo menos yo nunca pude dejar formado como hubiera querido el Departamento de Contabilidad Tributaria para poder transparentizar y ser más eficientes en la información de ese dinero que se recauda. Una pregunta sobre volviendo un poco a la tercerización. ¿Se puede llegar a niveles de eficiencia importantes ejerciendo solo el Estado la recaudación? Sí. Porque una de las cosas que escuchamos, por ejemplo, en algunos momentos, cuando se justificaba la tercerización, era de que solo así se podía llegar a ciertos niveles de recaudación. Mira, yo creo, a ver, cuando empecé a trabajar en el gobierno en el 2005 nunca pensé que me iba a enamorar del servicio público y tengo que confesar que me enamoré del servicio público y salí convencida de que las cosas sí se pueden hacer bien si uno tiene las ganas de hacerlas bien y si te dejan hacerlas bien, que es muy importante. Sí. Más importante que la primera. Yo creo. Y por suerte me dejaron tratar de hacerlas bien. Y el problema, yo creo que el Estado puede hacer las cosas bien. Yo sí creo que el Estado esa función la puede hacer bien. Se requiere, por supuesto, tecnología, se requieren líderes de proyectos, administradores de proyectos que sepan cuál es el objetivo y los mecanismos para llegar a cumplirlos, pero soy convencida. Yo creo muchísimo en la inteligencia fiscal, en recaudar a través de sistemas. Yo no creo en grandes departamentos de auditorías para hacer auditorías uno a uno. Creo en compartir información fiscal a través de la que damos nosotros mismos los ciudadanos y eso nos hace muchísimo más eficientes con un mucho menor esfuerzo. Es muy probable que a través de una auditoría puedas hacer un alcance de miles de millones de dólares, pero no lo vas a recaudar hasta dentro de varios años porque ese contribuyente va a apelar y vas a ir a la corte y no va a suceder. Tengo un caso en particular, por muchos años los bancos habían estado mandando reportes de pagos recibidos a través de tarjetas de créditos en el comercio al por menor. Nunca se había hecho un cruce y el primer cruce que hicimos en el 2006 señaló más de 1.500 empresas que estaban recibiendo pagos de tarjetas a través de tarjetas de crédito y que no reportaban ni un real al fisco. Y fue tan sencillo como... Con una medida de cruce. Una medida de cruce. Hicimos solamente un llamado y yo te puedo decir que alrededor del 40% de las empresas vinieron y se pusieron al día. El resto la fuimos buscando poco a poco con la facultad que tiene la Dirección General de Ingresos, se pidió información a los bancos nos facilitaron la información y fuimos poco a poco llegando y eso quedó en el camino. Pero lo que te quiero decir es que yo no creo, bueno, de todo hay, pero yo creo que en general la gente quiere estar ok con su estatus fiscal, sobre todo porque el Estado es el mayor comprador de bienes y servicios en toda la República. Y los que vamos a vender servicios al Estado queremos poder tener un paz y salvo. Entonces, muy importante. Eso es importante. Al volver, en Eco 360 tenemos más. Seguimos conversando con Gisela Porras acerca de servicio al contribuyente, políticas fiscales e impuestos. Ya volvemos. Eco 360.